La Biblia, ¿qué es? La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa libros o conjunto de libros. Los creyentes la consideramos nuestro libro santo, escrito durante varios siglos por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? A lo largo de algo más de 1000 años, aproximadamente desde el año 900 a.C. y hasta el año 100 después de Cristo. Describe la historia del pueblo de Dios desde aproximadamente el siglo XIX a.C. hasta el siglo I de Cristo, luego de Cristo. ¿Quién escribió la Biblia? La sagrada palabra de Dios fue escrita por profetas, sabios, poetas y apóstoles, todos ellos dirigidos e inspirados por Dios. Algunos de ellos son, por ejemplo, Moisés, el rey David, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también el apóstol Pablo. Las grandes partes de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Contiene los siguientes grupos de libros: los libros históricos, los libros de la ley, libros sapienciales, libros proféticos mayores, libros proféticos menores. El Nuevo Testamento contiene lo sucedido desde el nacimiento del Hijo de Dios hasta las profecías del fin del mundo. Integra los siguientes grupos de libros: los 4 evangelios, la historia de la Iglesia, las epístolas de Pablo, las epístolas generales y el libro de la profecía Apocalipsis. Significado de testamento. Testamento significa un pacto o una alianza que Dios hace con los hombres. ¿Por qué leer la Biblia? Nos permite conocer y amar más a Dios. Solo se ama lo que se conoce, afirmó San Agustín. Al leer la Biblia, la persona se da cuenta de lo enormemente misericordioso y bueno que es nuestro Señor. La sagrada palabra de Dios nos anima a llenarnos de buenas obras, como la oración, la limosna, sacrificios, favores a los demás, perfecto cumplimiento del deber de cada día, buen trato a todos, porque nos recuerda a cada paso que cada uno recibirá premio según haya sido sus obras. Quien hace muchas obras buenas recibirá mucho premio, y quien poco hizo, poco recibirá. Nos produce gran asco hacia el pecado. Muchas veces nos repite que aunque Dios perdona y es infinitamente misericordioso, no queda ni un solo pecado sin su sanción, sin su castigo, y continuamente nos va recordando los grandes males que vienen a quienes pecan y lo muchísimo que el pecado disgusta a Dios. La Biblia nos consuela muchísimo en las penas, en las dificultades económicas, en las enfermedades, en las tentaciones, en las angustias de cualquier clase, porque siempre nos presenta a Dios como alguien que está atento a consolarnos y a ayudarnos a resolver nuestros problemas si tenemos fe. Debemos aprovechar más para leer la Santa Biblia. La Biblia lleva al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida, porque eso es lo que piden todas sus páginas. Es casi imposible leer la Santa Biblia y no enmendarse de los errores cometidos en el pasado. En todos los tiempos y en todos los países, millares, mil millones de personas
cambiaron totalmente la vida al leer atentamente y con fe la Santa Biblia. Porque la palabra de Dios llega al corazón como una espada de dos filos y saca lo malo y deja allí los buenos mensajes del Señor. La Biblia aumenta la fe porque nos convence que Dios siempre tiene razón en lo que dice y nunca se equivoca. Aumenta nuestra esperanza, pues prueba que Dios siempre cumple lo que promete y que por lo tanto sí dará lo que ha prometido a quienes tienen fe y hacen buenas obras. La Biblia aumenta también nuestro amor, nuestra caridad hacia los demás, porque nos lleva a amar más tanto a nuestro Dios como al prójimo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene un total de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El canon católico de la Biblia, que hoy día conocemos, fue creado por la Iglesia primitiva, que en las cartas de Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Esmirna se menciona como católica o universal. Esto bajo el pontificado del Papa Dámaso I en el Sínodo de Roma del año 382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, que incluye los 7 llamados deuterocanónicos, Tobit, Judit, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirásida y Baruch, y 27 libros del Nuevo Testamento. Fue confirmada en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el Concilio tercero de Cartago en el año 397 y en el Cuarto Concilio de Cartago en el año 419. Es la Iglesia Católica entonces quien presenta al mundo este maravilloso libro con su Antiguo y Nuevo Testamento y dice: esta es la palabra de Dios. Condiciones para leer la Biblia. Primero que todo, orar. Nadie comprenderá bien la Sagrada Biblia si no reza al Señor, a Dios, al Espíritu Santo, pidiéndole que le ilumine y que le haga entender bien estos mensajes divinos. Otra condición, leer sin afán, leer despacio. En la lectura como en la comida, lo que aprovecha no es la cantidad, sino lo bien que se digiera. Lo que se aprovecha no es leer muchas páginas a la vez, sino pensar y entender eso que se lee. La Biblia hay que leerla con humildad, es decir, no para aparentar o llegar a ser sabio, o para poder decir que sí la hemos leído, sino para amar a Dios y al prójimo, hacer lo que a Dios le agrada y abstenerse de todo lo que pueda disgustar al Señor. En la Biblia no se debe buscar mensajes científicos o ciencias naturales o conocimiento llamado profano. La Biblia es un libro con un mensaje espiritual. No es un libro de historia ordinaria, aunque relata historias, ni un libro de ciencias que nos va a enseñar toda la técnica y las fórmulas con que se formó el mundo. Es solo un libro espiritual que nos enseña qué le gusta a Dios, qué le disgusta a Dios y qué debemos hacer si queremos tener siempre feliz a nuestro Dios y ganarnos a sí mismo también nosotros la eterna felicidad. La Biblia hay que leerla a diario porque el enemigo del alma es muy astuto y cada día pondrá excusas para que no leamos el libro santo, como por ejemplo estoy cansado, no tengo tiempo, estoy sin ganas de leer, no entiendo. Y así van pasando los días y pasa un año y no habremos leído nada y quedaremos sin aumentar nuestro amor a Dios y al prójimo y sin romper con nuestros pecados, sin progresar finalmente en la vida espiritual. Por eso, pase lo que pase, no debemos terminar un día sin leer una página de la Santa Biblia.
Leer las explicaciones anexas o pedir explicación a alguien que conozca, que esté preparado para entender la Biblia. Hay páginas de la Biblia que no se entienden fácilmente, entonces hay que leer las notas explicativas que trae la Sagrada Escritura o pedirle a alguien que conozca, un sacerdote, un religioso, que nos ayude a entender aquellos pasajes que nos resulten difíciles. También podemos consultar, por ejemplo, con el Catecismo de la Iglesia Católica. Leerla en orden es más fácil para entenderla. La Santa Biblia no es para leerla toda de seguido. Si queremos poder entenderla bien, tenemos que leerla en un orden convenientemente preparado. Por ejemplo, podría ser primero los Evangelios, luego los Hechos de los Apóstoles, enseguida Génesis y Éxodo, el libro de Samuel y de los Reyes, Tobías, Judith, luego los Salmos, luego Proverbios, Eclesiástico, la carta de Santiago y las cartas de San Pablo. Este sería un orden, aunque hay otras propuestas para leer de manera provechosa la Santa Biblia. Una forma de leer la Sagrada Escritura es la lectura orante, la lectio divina, que consta de 4 pasos. El primer paso, llamado lectio o leyendo, consiste en hacer una lectura lenta y gradual de cierto pasaje de las Escrituras. Quizá a veces esto implique leerlo varias veces. Aquí debemos responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Segundo paso es la meditation o meditando. Meditar y reflexionar sobre el pasaje de las Escrituras. No tratar de asignarle nosotros mismos un significado desde un principio, sino que debemos esperar la acción del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente mientras reflexionamos sobre el pasaje. En esta parte concluimos diciendo la respuesta a la pregunta ¿qué me dice a mí ese pasaje que acabo de leer? Una vez este paso, entonces procedemos al paso oratio, orando. Es la respuesta que le damos a lo que Dios nos ha dicho a través de su santa palabra. Ese contestarle con un abrazo al Señor, así como Él nos ha abrazado con sus palabras a nosotros. Aquí podríamos tener como referencia ¿qué le digo a Dios como respuesta a lo que Él me ha hablado? El cuarto paso es la contemplación. San Bernardo declaraba, comparó al Espíritu Santo como un beso que nos da el Padre Eterno, que permite al practicante de la oración experimentar la unión con Dios. La contemplación es mirar, es poder disfrutar de la presencia, de la cercanía y del amor de Dios una vez que hemos hecho los anteriores 3 pasos.